Roma. Incluso su nombre resuena a través del tiempo. Como una humilde colección de aldeas en la península italiana se convirtió en una potencia tan formidable. La historia de Roma es una historia de ambición, estrategia y pura fuerza de voluntad. La historia romana no es simplemente una historia de poderío militar. Es un complejo tapiz tejido con hilos de intriga política, transformación social y asimilación cultural. El Imperio Romano, nacido de las cenizas de la República, marcó el comienzo de una era de paz y prosperidad sin precedentes. La historia de Roma comienza envuelta en mitos y leyendas. La tradición nos habla de Rómulo y Remo, dos hermanos gemelos abandonados a orillas del río Tíber. Criados por una loba, crecerían para establecer una ciudad en el mismo lugar de su rescate. Si bien la historia de los gemelos puede ser más fábula que realidad, habla del poder perdurable del relato del origen de Roma. La evidencia arqueológica pinta un cuadro más matizado. Los asentamientos salpicaban la península italiana mucho antes de la fecha tradicional de la fundación de Roma, en 753 a.C. Ubicada estratégicamente en el río Tíber, Roma poseía varias ventajas que contribuirían a su ascenso. El río proporcionó una ruta comercial vital, conectando a Roma con el mundo mediterráneo. Los primeros siglos de Roma estuvieron marcados tanto por luchas internas como por amenazas externas. En 509 a.C., los romanos derrocaron a su último rey, Tarquinio el Soberbio, y establecieron una república. El cuerpo más poderoso de la República Romana era el Senado, compuesto por estadistas de edad avanzada que asesoraban a los magistrados. El ejército romano jugó un papel crucial en la expansión de la ciudad. A través de una combinación de destreza militar y astuta diplomacia, Roma extendió gradualmente su influencia sobre sus vecinos. Uno de los principios clave de la expansión romana fue el concepto de dividir y conquistar. Este enfoque pragmático, combinado con el poderío militar de las legiones, demostró ser extraordinariamente exitoso. El escenario estaba listo para la transformación de Roma de una potencia regional a una fuerza dominante en el mundo mediterráneo. A medida que Roma expandía su influencia por toda la península italiana, inevitablemente llamó la atención de otra potencia en ascenso, Cartago. La rivalidad entre Roma y Cartago estallaría en una serie de conflictos conocidos como las guerras púnicas. La primera guerra púnica, que duró desde 264 hasta 241 a.C., estalló por el control de la isla de Sicilia. La guerra vio a Roma, tradicionalmente una potencia terrestre, construir su propia armada para desafiar el dominio de Cartago en el mar. El conflicto culminó con una decisiva victoria romana en la batalla de las Islas Cegadas en 241 a.C. Cartago pidió la paz, cediendo Sicilia a Roma y pagando una fuerte indemnización de guerra. La victoria sobre Cartago en la Primera Guerra Púnica tuvo profundas consecuencias para Roma. La afluencia de riqueza y recursos de los territorios conquistados impulsó una mayor expansión. La Segunda Guerra Púnica, que comenzó en 218 a.C., estalló cuando el general cartaginés Aníbal
cruzó los Alpes con su ejército y elefantes, invadiendo Italia desde el norte. Durante 15 años, Aníbal marchó arriba y abajo por la península italiana, infligiendo aplastantes derrotas a los ejércitos romanos. Bajo el liderazgo de Escipión, el africano, Roma llevó la guerra a Cartago, derrotando finalmente a Aníbal en la batalla de Zama en 202 a.C. Los últimos siglos de la República Romana estuvieron marcados por crecientes tensiones internas. Poderosos generales, con sus filas llenas de veteranos leales, comenzaron a desafiar la autoridad del Senado. En este tumultuoso escenario entró Cayo Julio César, un hombre de ilimitada ambición y genio militar. El creciente poder e influencia de César alarmó al Senado romano, particularmente a sus rivales políticos, liderados por Pompeyo el Grande. Temiendo la ambición de César, el Senado le ordenó disolver su ejército y regresar a Roma como un ciudadano privado. En cambio, César desafió al Senado, cruzando famosamente el río Rubicón en 49 a.C., un acto equivalente a declarar la guerra a la propia Roma. Se produjo una brutal guerra civil que culminó con la victoria de César en la batalla de Farsalia en 48 a.C. Con sus enemigos vencidos, César regresó triunfante a Roma. Se le otorgaron poderes sin precedentes, convirtiéndose en dictador vitalicio, un título que lo colocaba por encima de la ley y que efectivamente puso fin a la República en todo, menos en el nombre. Mientras que algunos acogieron con satisfacción las reformas y el fuerte liderazgo de César, otros lo vieron como un tirano que había destruido la República. El 15 de marzo del 44 a.C., los idus de marzo, César entró en el Senado, inconsciente de la trama en su contra. En una ráfaga de golpes, César fue apuñalado 23 veces, derrumbándose al pie de una estatua de Pompeyo, su antiguo amigo y rival. El asesinato de Julio César sumió a Roma en el caos. Entre los que competían por el control estaba Cayo Octavio, el sobrino nieto de 18 años de César y heredero adoptivo. Inicialmente descartado como un simple joven, Octavio demostró ser un político astuto y despiadado. Heredó las leales legiones de César y la inquebrantable devoción del pueblo romano. Octavio se enfrentó a la oposición de Marco Antonio, el leal general de César, que había tomado el control de las provincias orientales y había formado una alianza con Cleopatra, la reina de Egipto. La rivalidad culminó en un enfrentamiento final en la batalla de Accio, en 31 a.C. La flota de Octavio, comandada por Agripa, superó y destruyó a las fuerzas de Antonio y Cleopatra, consolidando el control de Octavio sobre el mundo romano. Victorioso sobre sus rivales, Octavio regresó a Roma, aclamado como un héroe conquistador. Con sabiduría, rechazó el título de dictador, asumiendo el título de Augusto y presentándose como el restaurador de la paz y el orden. Augusto comprendió que la República Romana, en su forma tradicional, ya no era viable. Se dedicó a reestructurar el Estado romano, transformándolo en un imperio, en todo menos en el nombre.
Sus reformas, conocidas como el Augusto, sentaron las bases para siglos de paz y prosperidad romanas. Augusto reorganizó las legiones romanas, estableciendo un ejército profesional permanente, leal al emperador. También creó la Guardia Pretoriana, una fuerza de élite encargada de proteger al emperador y mantener el orden en Roma. El reinado de Augusto marcó el comienzo de una nueva era para Roma, un periodo de paz, estabilidad y prosperidad sin precedentes, conocido como la Pax Romana. El reinado de Augusto marcó el comienzo de un periodo de paz y prosperidad sin precedentes para el mundo romano. Esta era, conocida como la Pax Romana o Paz Romana, duraría más de 2 siglos. La Pax Romana no fue simplemente una ausencia de conflicto. Fue un esfuerzo consciente del Estado romano por mantener el orden, hacer cumplir la ley y promover el bienestar de sus ciudadanos. Las legiones romanas, antes instrumentos de conquista, ahora servían como guardianes de la paz, estacionadas a lo largo de las fronteras del imperio. Las carreteras que antes se construían para campañas militares, ahora facilitaban el comercio y la comunicación, conectando los confines del imperio. Un sistema legal unificado, basado en el derecho romano, proporcionaba un marco para la justicia y la estabilidad. La Pax Romana permitió que la cultura romana floreciera y las ciudades de todo el imperio experimentaron un auge en los proyectos de construcción. La literatura, la filosofía y las artes prosperaron bajo el patrocinio imperial, dejando una huella imborrable en la civilización occidental. Sección 2. El imperio en su cenit. Expansión y prosperidad. Bajo los 5 buenos emperadores. El periodo comprendido entre los años 90 y 6 y 180 después de Cristo se considera a menudo como una edad de oro para el Imperio Romano. Durante este tiempo, 5 emperadores, conocidos como los 5 buenos emperadores, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, gobernaron con sabiduría y moderación, consolidando el poder romano y extendiendo el imperio hasta su mayor extensión territorial. Trajano, un hábil comandante militar, expandió el imperio conquistando Dacia y partes de Mesopotamia. Adriano, conocido por su enfoque pragmático, se centró en fortalecer las defensas del imperio. Antonino Pío disfrutó de un largo y pacífico reinado. Marco Aurelio, el último de los 5 buenos emperadores, fue un rey filósofo. Tras su muerte, en el año 180 después de Cristo, el Imperio Romano entró en un periodo de inestabilidad y decadencia. El reinado de los 5 buenos emperadores representa el cenit del poder y la prosperidad romanos. Sección 1. Un legado forjado en mármol y mito. El Imperio Romano, como todos los imperios, acabó derrumbándose bajo el peso de su propia inmensidad. Las luchas internas, los problemas económicos y la presión de las tribus bárbaras minaron sus cimientos. En el siglo V, el Imperio Romano de Occidente cayó y Roma fue saqueada por los visigodos. Ver el Imperio Romano solo por su caída es perder de vista su grandeza. Roma fue un faro de civilización, testimonio del ingenio humano y el poder de las ideas. Su legado está en la cultura occidental, lengua, leyes, arte, arquitectura, desde los acueductos hasta las lenguas romances. Roma resuena a través del tiempo. El concepto de república
y los principios del derecho romano siguen vivos. El Imperio Romano puede haber desaparecido, pero su espíritu sigue vivo. Su historia advierte sobre la ambición desenfrenada y la naturaleza efímera del poder. También es un testimonio de la innovación y la creación de legados duraderos. Las ruinas de Roma inspiran a luchar por la grandeza y construir sociedades justas.